Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Mira hacia arriba. Gracias por acompañarnos en el día o en la noche de hoy. En esta oportunidad, ¿cómo vivir la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Y qué desafíos nos trae a todos nosotros al procurar agradar a Dios, glorificarle y al mismo tiempo batallar una guerra que parece nunca terminar? Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Quizás te habrás preguntado qué es vivir una vida cristiana. En la lucha continua con todas las cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana, problemas económicos, problemas familiares, luchas de salud, muchas cosas que agobian nuestra alma y que nos derriban en la cama a veces. Seguramente has pensado, ¿cómo hago para agradar a Dios frente a todas estas cosas? Lo cierto es que este mundo, esta vida, como ya lo habrás descubierto, es muy complejo. Vivimos continuamente bombardeados por estímulos y por información. Todo está diseñado para captar nuestra atención, estimular nuestros apetitos, continuamente estar consumiendo y buscando una situación deseada que parece nunca alcanzarse. Cuando estábamos en el mundo, si eres cristiano o cristiana, seguramente te viste continuamente en este torbellino sin salida, donde todo parece requerir hacer algo más, pero parece que nunca es suficiente. Y lo peor de todo es que no tiene que ver con lo que hacemos, sino también con lo que somos. Exigencias, un montón de luchas que requieren más y más esfuerzo, en lo laboral, en lo educativo, en lo familiar. Siempre parece que esa zanahoria se va moviendo cada vez más y más adelante y nunca podemos alcanzarla. Rara vez encontramos paz, rara vez encontramos quietud y equilibrio. Y esos momentos son muy fugaces, porque al otro día comienza de nuevo esta carrera. La vida cristiana no es muy diferente. La única diferencia quizás es que comienza una disociación, una separación entre nuestra vida interior, que antes era casi inexistente, que si bien entre medio de intereses y deseos de explorar lo sobrenatural, eso que trasciende y que es significativo, y en esa búsqueda tratar de encontrar respuestas en la filosofía, en las religiones, en los libros y programas de autoayuda, en el consejo de personas sabias, o al menos sabias a nuestros ojos. Pero cuando venimos al Señor encontramos una vida nueva que está dentro de nosotros, una comunicación con nuestro Dios y una comunicación con Él en su palabra que nos ayuda a comprender muchas cosas que para nosotros eran inentendibles, incomprensibles, pero sobre todo el inicio de un proceso de fructificación, de aparición de cosas que antes seguramente para ti eran imposibles de cambiar, que sabías que las tenías, que eran parte de tu ser, pero que eras incapaz de vencer, sea debilidades, sea hábitos, sea rasgos propios de tu personalidad. De repente surge este poder adicional que es sobrenatural, capaz de convertirte en lo que no eras, en parte de tu Creador y en forma de tu Creador. Sin embargo, en el día a día, la vida de un cristiano recoge todavía las piezas moribundas de su naturaleza anterior. Todos tropezamos, caemos, nos dolemos y sufrimos por muchas cosas que son parte de la construcción de nuestro ser, la forma de nuestra crianza. Dolores y cicatrices que permanecen del pasado
todavía están ahí y vemos cómo nos persiguen, sobre todo cuando las circunstancias de la vida, casi que por divina providencia, nos empujan a enfrentar esas cualidades que todavía sabemos y notamos imperfectas en nosotros. Si vamos a la teoría, la vida de un cristiano existe para agradar y glorificar a Dios. La vida de un cristiano es una vida de muerte, pero también de vida. Continuamente somos enfrentados por nuestro Padre en esa forma de disciplina divina y de sabiduría, con todas las cosas y todos los eventos posibles que nos van a enseñar y nos van a mostrar lo débiles que somos. El Señor, frente a muchas oraciones insistentes de Pablo, pidiéndole que le quitara una espina que era parte de su cruz y de sus dolores en la vida, el Señor le dijo: basta mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. Y así es. El Señor, como buen maestro, como buen padre, tiene la tendencia sabia, diríamos, providencial, de mostrarnos que somos incapaces de resolver los acertijos de la vida, pero sobre todo en esta guerra interior que se contrapone, por supuesto, con esa guerra exterior que llevamos todos los días, pero que en realidad solo hace excitar o brillar nuestras propias debilidades internas, y en ese proceso nos muestra que necesitamos de su ayuda, que le necesitamos a Él, que siempre le hemos necesitado, solo que antes no lo sabíamos. Ahora, con esta visión nueva, nos doblegamos delante de nuestro propio pecado. Cada vez que nos tropezamos, cada vez que caemos, cada vez que nos decepcionamos a nosotros mismos de alguna forma y de esa imagen que tenemos de automoralidad y de autosustentabilidad espiritual, vemos que nuestras piezas se derrumban y que somos un castillo de naipes en realidad en lo que atañe a la santidad. Y ahí ves que tu Dios espera por ti, espera mientras lloras, espera mientras te recuperas de estos dolores y de esa caída. Es imposible que en caliente puedas tener toda esa reflexión, esa capacidad de mirar en retrospectiva y decir: esta fue la lección que aprendí. Esto lleva tiempo. Por momentos estás acostado o acostada en tu cama mirando el techo o la ventana y dices: ¿qué hice, Señor? ¿Qué quieres, Señor, de mí? Y de repente el tiempo empieza a fraguar todas estas cosas. De repente los días pasan y en tu estudio de las Escrituras encuentras algunos susurros, algunas respuestas que te dicen: espero que hayas entendido. ¿Ves lo que estoy tratando de mostrarte? Puedes mirarte al espejo y reconfigurar tu dolor y tu dependencia de Dios al abrazar estas experiencias preciosas que la sabiduría y la providencia, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios te muestran. Y parece que hay pausas. Dios no da todo junto, todo de una vez. Hay momentos en la vida cristiana, sobre todo, en lo que todo parece ir bien, ir normal. La cotidianeidad transcurre y hacemos lo que podemos con los elementos que hasta ese momento hemos aprendido. Pero llega un punto en el que aparece otra bandera en el camino, por ponerlo de una forma figurada. Y esa bandera parece que da inicio a una catarata de eventos, situaciones que mueven totalmente la infraestructura de nuestra vida espiritual. Y en ese preciso momento miramos con asombro, con temor. Y sé que te ha ocurrido, porque todas las cosas parecen de repente movilizarse y uno se pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y ahí vienen dos alternativas. O miramos a Dios con admiración y le decimos: Señor, ¿qué me toca aprender ahora? Necesito tu ayuda. Ayúdame a caminar este desierto. O podemos simplemente quejarnos, murmurar y sostener nuestro ser tal como ha sido hasta ese momento, tratando de mantener el equilibrio y la estabilidad. Si Dios se ha propuesto enseñarte algo, difícilmente puedas resistirlo. El momento llega y debes humildemente someterte al Señor
y en ese momento dejarte llevar por Él. No en la inactividad, no en la inercia, ni en la pasividad, sino procurar que en ese proceso en el que Él te va guiando, tú, con todo tu corazón, amoroso y respetuoso, reverente delante de Él, procures entender, procures esperar. El Señor es llamado en la Escritura el Dios de la paciencia y de la consolación. Y eso es así, porque la gran mayoría de nuestra vida transcurre en una desesperante necesidad de consuelo y ciertamente la necesidad de vivir en la paciencia, porque todo aquello que es bueno en la vida demora y todo aquello que nos aqueja tarda en terminar. Y esto es en sabiduría también, porque las lecciones más profundas que Dios trata de dejarle a sus hijos no son lecciones que se aprenden rápido. El tiempo, los años, muchas veces las décadas son necesarias para terminar de imprimir en el espíritu del hombre los atributos del Altísimo. Es por esto que la vida cristiana en esas dos facetas tiene este propósito. En lo interior, ser transformados y permitir que la justicia que hemos recibido de Cristo no sea solo un diploma en la pared, por decirlo figurativamente, no una justicia imputada solamente, sino que esa justicia realmente pueda ser implantada en el código genético de nuestro espíritu, de esta naturaleza nueva a la que hemos sido resucitados a vida. Y del lado de afuera empieza a manifestarse esa naturaleza, primero con leves atisbos de luz, que son el fruto del Espíritu, que es visible y es testimonio a los demás, pero esa luz al principio no es suficiente. Debe crecer y crecer y crecer hasta el día perfecto. Gracia sobre gracia y precepto sobre precepto. Vivimos entonces un proceso de muerte y al mismo tiempo un proceso de nacimiento y de crecimiento o edificación, como lo decimos muchas veces en la iglesia. No es una vida destinada a amasar riquezas, una vida destinada al placer o a la autosatisfacción. No es una vida de ego, no es una vida de ningún tipo de adoración de nada más que de nuestro Padre, nuestro Dios y Creador. Y por eso el Señor decía a los discípulos que no eran de este mundo, porque si fueran de este mundo, el mundo los amaría, pero como no lo eran, el mundo los aborrecía, y que recordaran que el mundo lo aborreció primero a Él, antes que a ellos. Por ende, no te asombres si no eres la persona más popular de tu trabajo, de tu familia, de tu vecindario. Seguramente seas extraño, raro, pero que esa rareza sea en el sentido positivo, no en el sentido antisocial o en el sentido del aislamiento, la alienación. No, sino que esa rareza sea esa luz que alumbra, ese deseo de otros de venir y ver. Y si estamos autoconmiserados, si estamos sintiendo lástima por nosotros mismos, por todo aquello que no tenemos, que no somos y que no podemos hacer, ciertamente hay algo muy mal en nuestro corazón y quizás ni siquiera seamos cristianos. La religión tiene esa marca, esa característica. Las personas religiosas son reprimidas, autolimitadas a apegarse a un código moral y de esa forma procurar sentirse superiores a los demás, tratando de ser un ejemplo de esa obediencia a las restricciones, pero difícilmente son, primero, duraderas y segundo, sinceras. Las personas religiosas tarde o temprano tropezarán, caerán, y el Señor les mostrará que no son capaces de vivir esa ley que procuran vivir. Y en muchos casos ni siquiera es la ley, son mandamientos de los hombres. Por eso es importante, y la Escritura invita a que se haga, que evaluemos nuestro corazón, que discernamos, que tratemos de entender si Cristo realmente mora en nosotros y si ese amor es genuino y ese fruto de obras justas
y de sentimientos santos son verdaderamente genuinos, son propios de la divinidad, no nuestros, o si somos nosotros tratando de controlar a un león incontrolable. ¿Cómo es la vida cristiana? Una vida de humildad, una vida de sumisión, una vida de amor y obediencia al Padre que nace de un corazón convertido realmente, con un poder para obedecer, para levantarnos de cada caída con la que nos encontramos, con cada vez que la sabiduría de Dios nos desarma y nos muestra cuál es el siguiente paso, dónde está el escalón siguiente en nuestro camino a la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es solo una admonición o un deseo, sino un mandamiento. Y ese es el foco de todos nosotros. Aquello que es nauseabundo y desagradable para el incrédulo, estar hablando de las imperfecciones de su carácter, para nosotros es lo que respiramos todos los días y lo que procuramos para poder agradar a nuestro Dios en su fuerza, en el poder de su potencia. Y damos gracias a Dios porque de ninguna otra forma sería posible en nuestros corazones naturales. Gracias por acompañarme en este episodio de Mira hacia arriba. Es mi deseo, mi oración, que haya sido de reflexión y de edificación. Compártelo, suscríbete, comenta, para que llegue a más corazones, para que de esa forma también conozcan a nuestro Dios y la obra que Él está haciendo en su pueblo. Gracias y hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.